A ver, seamos claros. La inteligencia artificial generativa no es algo que va a venir. Ya está en nuestras aulas. Y bueno, está cambiando las reglas del juego por completo. Para quienes nos dedicamos a la educación, esto nos pone frente a una pregunta fundamental. ¿Cómo evaluamos el aprendizaje de verdad, cuando una respuesta perfecta parece estar a solo un clic de distancia? Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que seguro está en la cabeza de muchos. Con estas herramientas tan potentes, ¿será que nuestras formas de evaluar de toda la vida, pues, ya no sirven? La preocupación es totalmente real, y la respuesta, créanme, no es nada simple. Ok, analicemos bien el problema. Miren, esta imagen lo deja clarísimo. Por un lado, a la izquierda, tenemos las tareas que son, digamos, más vulnerables. Ensayos, resúmenes, esos trabajos que la IA puede hacer en segundos. Pero a la derecha, fíjense, están las tareas resilientes, las que se enfocan en el proceso, en el momento, como una simulación o una defensa oral en tiempo real. La clave no es tanto el qué entregan, sino el cómo lo hacen. Y es justo ahí donde tenemos una oportunidad increíble para innovar. Entonces, y este es el punto central de todo esto, la estrategia más efectiva no es andar prohibiendo la IA, es, más bien, diseñar las evaluaciones pensando en ella. Se trata de hacer un cambio de chip, ¿no? De pasar de una actitud defensiva a una que sea proactiva, creativa y centrada en un buen diseño pedagógico. Para lograr ese cambio vamos a explorar 4 estrategias clave. Primero, cómo rediseñar nuestras evaluaciones. Segundo, cómo podemos convertir a la IA en una especie de compañero de práctica. Tercero, por qué es vital, pero vital, exigir un proceso transparente. Y por último, cómo la IA puede, de hecho, potenciar el feedback y el racionamiento ético. Bueno, manos a la obra. Empecemos con la primera estrategia, rediseñar las evaluaciones desde la raíz. El objetivo aquí es crear consignas que no solo aguanten el uso de la IA, sino que la integren de una forma inteligente. Y aquí es donde aparece una herramienta fascinante, el Blueprint Prompt. Pensemos en esto no como un simple comando, sino más bien como una fórmula para que la IA se convierta en nuestra asistente personal de diseño de clases. La idea es que nos ayude a crear rúbricas y actividades que sean realmente sólidas y sobre todo que tengan sentido en nuestro contexto específico. La fórmula es bastante simple, pero de verdad muy poderosa. Primero, le damos un rol a la IA. Le decimos, actúa como un experto en pedagogía. Segundo, le damos la tarea. Quiero crear una rúbrica. Tercero, le damos todo el contexto de nuestra clase. Y aquí, ojo, acá viene la magia. El cuarto paso. Le ordenamos que nos haga preguntas para entender mejor lo que necesitamos antes de darnos una respuesta. Es ese diálogo lo que transforma un resultado genérico en una herramienta de evaluación hecha a la medida. Veamos un ejemplo concreto. Un docente de negocios podría decirle a la IA algo así: ayúdame a crear una rúbrica para evaluar la defensa oral de un plan de negocios. Pero quiero que priorices la argumentación espontánea, no que se aprendan algo de memoria. Este simple punto de partida inicia una conversación que lleva a una evaluación mucho más rica y significativa. Y el resultado de ese diálogo son criterios de evaluación que son de verdad resistentes a la IA. Criterios como, por ejemplo, la capacidad de responder a escenarios imprevistos, el uso de evidencia en tiempo real o la habilidad para adaptarse a contraargumentos. Estas son competencias que simplemente no se pueden falsear con un copiar y pegar, porque ocurren ahí, en vivo y en directo. Muy bien, pasemos ahora a la segunda estrategia. Aquí la idea es integrar a la IA no como si fuera una enciclopedia sabelotodo, sino como un compañero de práctica, como un simulador o hasta un mentor. Para esto usamos la fórmula de AI Mentor. La idea es pedirle a la IA que asuma un rol, que actúe. Puede ser un cliente difícil, un mentor socrático, un entrevistador de trabajo, lo que sea. Y la regla de oro, que es absolutamente vital, es ordenarle: espera a que el estudiante responda. Esto cambia todo. La IA deja de ser un proveedor de respuestas y se convierte en un compañero de entrenamiento interactivo. A ver, imaginemos a un estudiante de comercio internacional. Su instrucción a la IA podría ser esta: actúa como un importador de Shanghái súper exigente, sé duro con el precio y no me la hagas fácil para cerrar el trato. Fíjense que el estudiante está diseñando su propio ring de boxeo para practicar una habilidad muy específica. Y la IA, claro, responde jugando su papel a la perfección, creando un desafío muy real. Su propuesta es inaceptable. Necesito que me ofrezca un término FOB y una reducción del 15% en el precio. De repente, toda la teoría sobre Incoterms cobra vida en una negociación simulada, donde se puede practicar sin riesgo. Ok, todo esto suena genial, pero
¿Cómo nos aseguramos de la integridad académica en todo esto? Bueno, eso nos lleva a la tercera estrategia, que es clave: exigir un proceso transparente documentando cómo se trabajó con la IA. Aquí introducimos la idea de los registros de flujo de trabajo con IA. En lugar de prohibir su uso, lo que hacemos es pedir que los estudiantes entreguen el historial de su conversación con la herramienta. Esto convierte a esa caja negra de cómo usaron la IA en algo totalmente transparente y, más importante aún, en algo que podemos evaluar como parte del proceso. Y un buen registro tiene que incluir 3 cosas esenciales: qué herramienta y qué versión usaron, los prompts exactos que escribieron y, lo más importante de todo, la justificación del estudiante. Es decir, que expliquen qué parte de la respuesta de la IA mantuvieron, qué modificaron y por qué tomaron estas decisiones. Y esto lo ilustra a la perfección. La diferencia es abismal. Un registro pobre que muestra un simple hazme el trabajo práctico y un copiado y pegado directo. En cambio, un registro excelente muestra una conversación, una serie de prompts que van mejorando y una explicación crítica de cómo se usó y se refinó el resultado de la IA. Aquí estamos evaluando el proceso de pensamiento, no solo el producto final. Y finalmente llegamos a la cuarta estrategia, que es donde llevamos esto a otro nivel. Aquí usamos la IA para objetivos pedagógicos mucho más avanzados, para potenciar el feedback que damos y para desarrollar el razonamiento ético. Para esto, podemos usar un marco de trabajo llamado REACT, que viene de razonar y actuar. La instrucción para la IA es muy simple. Antes de responderle al estudiante, primero tiene que pensar, o sea, diagnosticar internamente cuál es el error conceptual. Y solo después actúa, pero no dando la respuesta correcta, sino ofreciendo una pregunta guía, una pista socrática para que el estudiante llegue solo a la solución. Por ejemplo, en una clase de finanzas, si un cálculo está mal, la IA no te da el número correcto. En vez de eso, te pregunta algo como: tu cálculo del valor actual neto es incorrecto. Oye, antes de seguir, ¿estás seguro de que descontaste los flujos de caja al momento cero de la forma correcta? ¿Ven? El objetivo no es corregir, es guiar el pensamiento. Esto es clave para fomentar la metacognición. Y para el razonamiento ético hay una técnica todavía más sofisticada: el árbol de pensamientos o TOT. Esta técnica básicamente obliga a la IA a explorar varios caminos de razonamiento a la vez. En lugar de dar una única respuesta, genera distintas opciones, analiza los pros y contras de cada una y recién ahí sintetiza una posible conclusión. Pensemos en un dilema de ética empresarial. Con esta técnica, la IA no te da la solución. Primero, genera, 3 estrategias posibles. Segundo, evalúa el impacto de cada una. Y el paso clave es que le podemos pedir que identifique sus propios sesgos en ese análisis. Así, el trabajo del estudiante ya no es resolver el dilema, sino analizar críticamente el razonamiento de la propia inteligencia artificial. Y esto, por supuesto, redefine por completo el rol del estudiante. Se convierte en el humano en el circuito, esa persona responsable de auditar, de desafiar y de corregir la ética de la máquina. Y al hacer eso, está desarrollando un juicio crítico de un nivel muy, muy superior. En resumen, la inteligencia artificial no es algo que va a llegar al aula. Ya está aquí. Por eso, la verdadera pregunta no es si la vamos a usar, sino cómo. La decisión que tenemos por delante es bastante clara. ¿Vamos a ser los arquitectos que diseñan activamente el futuro del aprendizaje o nos vamos a quedar como simples espectadores?